Ay, miren cómo está pero re bueno el edificio. Muy bueno. ¿Qué tal Microsoft Costa Rica? Y ahí tiene otra ventana la familia, está la señora ahí incluso todo. Viven acá como que parte de la casa la tienen en su suelo, particularmente la cocina. Y aquí uno pasa caminando y ahí no sé qué es, como un pasillo muy llamativo. Hay varias casas. ¿Por qué hay siempre en las calles buses detenidos? No lo entiendo, nunca vi. Porque en este país lo mismo da pagar con dólares que pagar con colones. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy, amigos, estamos recorriendo San José, Costa Rica y vamos a ver todas las cosas que nos sorprenden de este nuevo país, esas cosas raras que en otros lugares no existen, esas cosas que solo aquí en Costa Rica podemos encontrar, particulares y curiosidades de ese lugar. Suscríbete, seguime que este video ya empezó. Amigos, acá siempre los restaurantes le van a decir soda. No sé por qué soda. Soda sería como una gaseosa, como un agua gasificada. Pero aquí siempre se le va a poner soda a los restaurantes. Se llama mucho la atención, ¿eh? Bueno, obviamente no todos. Acá, por ejemplo, hay una chicharronería y le ponen chicharronería. No le ponen soda de chicharrón. Entonces no sé realmente a cuál le ponen soda de nombre, pero son restaurantes. Wow, este lugar no sé qué es, pero está muy bonito, muy bonito. No sé si será el Palacio de Gobierno, a riesgo. Está en una plaza también, muy bella. Está bueno este lugar, mirá qué lindo este edificio, como un castillo que tienen. Está bueno, me gusta este sitio. Algo que también me llamó mucho la atención es que hay lugares como en este parque que no se podía volar drones, pero justamente en un parque, el lugar ideal para volar drones, no se puede volar drones. Que alguien me lo explique, me parece una contradicción total. O sea, entiendo en un lugar donde hay cables, edificios, gente pasando, pero en un parque justamente un poco raro, ¿no me parece? Suscríbanse al canal QPA, el lugar infaltable para que te saques tu fotito de San José. Vayan a seguirme en Instagram como Hugo QPA, me encuentran y ven la fotito que me saca acá. Qué tule, la pirámide de los ticos, no la construyeron los mayas, se la construyeron ellos solos. Miren, miren, increíble las oficinas que tiene Microsoft en San José. Espectaculares, tremendo edificio, se ve de re lejos. Acá frente a un parque re lindo, frente al Estadio Nacional. Ay, miren cómo está pero re bueno el edificio. Muy bueno. ¿Qué tal Microsoft Costa Rica? Che, algo bastante llamativo les digo, muy de moda la comida argentina. No encontré uno, no encontré dos, tres, cuatro, hasta 5 restaurantes distintos de comida argentina. Todos con parrilladas. Miren, la verdad, no entré a ninguno, me parecieron re caros. Ahora estoy en Argentina, son re baratos, o sea. Pero miren qué lugares, espectaculares, con un montón de mesas. Está de moda la comida argentina en Costa Rica. Miren, amigos, ustedes van a decir, estas son unas casas normales, unos departamentos normales, pero miren la particularidad. Tienen como una reja ahí. Y tienen un piso para abajo, o sea, ahí está la señora en una ventana, mírenlo. Miren acá también, ahí no hay nadie justo, pero hay una ventana, hay como un departamento abajo. ¿Por qué? Porque miren, todo este barrio, como que todo este caserío está hecho más abajo. Como que está hecho por debajo del nivel del suelo, ¿no? Como un piso más abajo. Y miren, acá se ve incluso un poco mejor, que ahí tiene una ventana la familia. Ahí tiene otra ventana la familia. Miren, y ahí tiene otra ventana la familia, está la señora ahí incluso todo. Viven acá como que parte de la casa la tienen en su suelo, particularmente la cocina. Y aquí uno pasa caminando y ahí no sé qué es, como un pasillo muy llamativo. Hay varias casas que son así de esa manera. Mírenlo aquí, como camino a Tibás sería esto. Ecléctica por lo menos la arquitectura de Costa Rica en algunos momentos, a ratos colonial, a rato moderno, a rato algo medio como de hace algunos pocos años. Le digo, buena mezcolanza arquitectónica clavaron en la ciudad. Te digo que hay variedad y sí cabe destacar que hay lugares públicos muy bonitos, muy bellos, bastante bien mantenidos para lo que es una gran ciudad que normalmente, bueno, conlleva un poco de caos. Incluso el centro de las ciudades siempre suele ser un poco más caótico de lo normal, pero me llevé muy gratas sorpresas acá. También por algún motivo desconocido para el argentino, había una moda total de los Monster Trucks, o sea, estos camiones monstruos con esas ruedas gigantescas. Mi sobrino hubiera estado feliz de subirse, imagínense. Muy a full andaban con este tema, vendían calcomanías, había muestras, o sea, ¿qué onda con los camiones monstruos? ¿Por qué esa fijación? Me encantó que usan mucho los trenes, por algún motivo solo andan de lunes a viernes, me lo ponen en los comentarios. La respuesta es: se me suscriben. También una cosa que me llamó mucho la atención es que bastante gente salía a remontar sus barriletes, que como le diríamos ya en mi pueblo a esta actividad, supongo en Costa Rica le dicen volar cometas. ¿Les parece muy exótico a ustedes remontar barriletes? Bueno, a mí me parece muy exótico la forma de que tienen acá los cometas, porque ¿por qué son así triangulares? En mi pueblo son como un octágono, nadie conoce la granada. Bueno, igual re lindos y me encantó el remontar barriletes. Che, los señores ahí enfrente pescando en el lago. No, me matan, un laguito, pero ínfimo. Viven 4 patos, debe haber 3 mojarritas. Y los señores intentando pescar acá.
Señor, tiene el mar a 3 horas, sabía. Ahí hasta tiburones puede sacar ahí. Qué bien acá sacar mojarras. Les juro, hacen 2 horas los señores están tirando sus... Están tirando ahí sus... Bueno, qué imbécil. Están tirando sus líneas. No sacan nada. No van a sacar nada, señor. Aparte, ni lombriz le pone la línea, ¿no? La risa a los señores. Bueno, amigos, miren qué tal gorra que me compré. Kiri, totalmente turístico. O sea, con esta gorra, si no te delatás como turista, es porque, bueno, no tenías otra, que sos el fabricante de las gorras. Solo son turistas y sus propios fabricantes, me imagino. Pero me encanta hacerlo, me encanta ir a un país nuevo y comprarme una gorrita, porque este es el regalo que yo me llevo. Esta es la colección que yo tengo. Tengo una gorrita por cada país visitado, siempre con la bandera, siempre linda, tratando siempre que sea un diseño cool y nice. Y la de Costa Rica está, pero súper buena. Miren lo que es, me gusta que tiene como esta cosa curva así, que el diseño es diferente, está néctar y alegre, ¿eh? Y además es mediodía y hace un solazo y nos protege hermosamente bien. Costa Rica me cuida de sus solazos. ¿Saben algo, amigos, que no termino de entender? Es por qué hay siempre en las calles buses detenidos. No lo entiendo, nunca vi buses detenidos así en la calle tan grandes. Y solo porque sí, entiendo que están esperando que sea su horario de salir. Eso es lo que entiendo que está pasando, pero no entiendo por qué no hacen eso en su propio garage, por qué no esperan en su propio lugar, por qué tienen que esperar en la calle. Eso me llama mucho la atención. Mira acá toda la gente de un lado y del otro lado del bus vacío, sin nadie. Me imagino que en un rato, una hora por ahí, el bus va a salir y le va a decir a toda la gente que suba, pero realmente me llama la atención que esperen aquí, en la calle, con el bus detenido, trancando todo. ¿Por qué no gira constantemente el bus haciendo su recorrido una y otra vez? ¿O por qué no lo guardan en donde corresponde, en su garage? Eso es muy llamativo y lo veo en todas las esquinas de San José. Siempre un bus gigante detenido esperando no sé qué horario. Amigos, una cosa muy llamativa realmente de San José es la cantidad de plazas que hay de todo tipo. Por todo tipo de razones, muchas plazas. Realmente caminás en una dirección y en otra te topás con plazas, te topás con parques, con plazoletas. En ese sentido, muy buena la ciudad. Siempre hay un espacio público listo para ser utilizado. Eso me encanta. Por cierto, ¿cómo le dicen a la plata? ¿Cómo le dicen a la billulla? Al metal. Usan frases como, por ejemplo, tengo una gamba. Nosotros en Argentina decimos son 5 gambas, son 6 gambas, en referencia a eso. Una luca, 2 lucas. Hablan de lucas también. Los chilenos hablan de lucas. Los argentinos hablamos de lucas. Tiene distinto significado y son distintas cantidades. Díganme si realmente hay palabritas para referirse al dinero, o cuando no tenés plata, decís estoy chiguán, estoy misio, ando seco, está todo salado. Bueno, pónganmelas en los comentarios, se me suscriben, me apoyan y me comentan cómo es que se habla de la plata en Costa Rica. Miren, acá tenemos diferentes billetes de 1000, de 2000, de 5000, de 10.000 y también de dólar. ¿Por qué de dólar? Porque en este país lo mismo da pagar con dólares que pagar con colones, que es la moneda que vemos acá. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero comprar algo que sale 7.000 colones, le entrego este billete de $20 con la cara acá del señor Jackson y me van a dar el vuelto de los 13.000 colones restantes y me van a dar mi vuelto en colones. O sea, yo puedo pagar en dólares y voy a recibir el vuelto en colones. ¿Cómo? Bueno, multiplicando el dólar por 490, por 500, por 510, lo que quiera realmente la tienda. O sea, este es un país bimonetario. Se puede pagar en dólares, se puede pagar en colones. Más o menos lo que quiera hacer Milei para la Argentina. Lo cual te digo que a fines prácticos para el usuario es más cómodo. Para la persona de a pie, los billetes ahora sí son hermosos. Tenemos el de 1000, el de 2000, el de 5000, el de 10.000 y hay de 20.000, pero bueno, como ando medio sin plata, no tenemos de 20.000. Sería hermoso porque son $40. Realmente es plata. Realmente el de 20.000 tuve alguno, es plata. Son $40, es dinero. Miren, si mal no interpreté algunos reels que vi, le dicen un rojito, como diciendo un 1000, el más básico. Son $2, es bastante plata, es muy bonito, tiene esta parte transparente, muy bella. Creo que si los mojás no le ocurre nada. Se parecen un poco a los de Chile en ese sentido, como la tecnología esta más plástica que se utiliza, y para convertirlo a dólares simplemente le quitas los 3 ceros y multiplicas por 2, o sea, estos serían $2. De un lado tenemos un señor muy serio, seguramente ha sido presidente, héroe, alguna cosa muy importante aquí como para estar acá, y del otro lado, como obviamente va a pasar en Costa Rica, un animalito con un ecosistema. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país famosamente ecologista, que cuida mucho su naturaleza, sus ecosistemas, tiene muchos parques nacionales, cuida de sus tortugas, de sus osos perezosos. Bueno, es un país que cuida de eso y eso es
es bien sabido. Tenemos el de 2000. También hay un señor barbudo delante ahí, muy serio, parece doctor, tiene cara de doctor, Mauro Fernández Acuña, pero debe ser escritor porque le han puesto unos libritos al lado, así que seguramente que es un escritor. Y del otro lado tiene unos tiburones y unas cosas acuáticas espectaculares, como estrellas de mar, tortugas, tiburones, me encanta. Yo una vez ahí en Jacó estuve nadando entre los tiburones, me dio un miedo, casi me infarto. El de 5000 es el más hermoso. Este es el más divino porque tiene como un color bananita que me da hambre, me dan ganas de comer como una banana dolca, algo así, una banana con chocolate. Tiene un color muy raro, amarillo con violeta, que nunca había visto en un billete, realmente nunca vi plata amarilla. Primera vez que veo un billete amarillo, y tiene un monito de un lado y del otro lado un señor muy serio con bigote, que seguramente también fue presidente del banco o algo, porque tiene el Banco Internacional de Costa Rica al lado del señor, así que quizás fundó un banco o hizo el sistema financiero de Costa Rica, algo de eso. Muy en serio, pero qué raro, un billete amarillo. Esto sí que, o sea, verdes, azules, rojos, sí, pero amarillo, llamativo. Este es el que tengo de más valor, el de 10, miren, lo tengo impecable, me lo dieron muy bueno. Este sí está en buenas condiciones, incluso tiene como un holograma acá, plateado, como para más seguridad extra, se nota porque tiene más valor, le han puesto seguridad extra. Y está re bueno, el señor se lo ve muy bien, muy joven, y al lado tiene un oso perezoso que, como ya sabemos, es un símbolo aquí en Costa Rica. Es un animal muy querido, muy valorado, y que muchos negocios llevan su nombre o lo usan de logotipo, de isotipo. O sea, es un animalito que acá se nota que lo tienen muy presente, lo quieren mucho. Y bueno, además que es re tranquilo, es un pura vida total. Si este está ahí tranquilo, va despacito comiendo plantas, no jode a nadie, es una maravilla. Esta es la plata de Costa Rica, díganme si les llamó la atención o no, y háblenme del billete de 20.000, que no lo tenemos, cuéntenme quiénes están, qué color tiene, si es llamativo, si no, y si los usan o no los usan, o qué me faltó nombrar, qué me faltó decir de esta platica. Bien, también tenemos las monedas de Costa Rica, que déjenme decirle que son muy particulares. Para empezar, todas son doraditas, así en plan de cobre, todas son como doraditas. Tenemos de 500, de 100, de 100 es la más común, esta la de 100 es la que circula, la de 500 casi que no agarré ninguna. Hay de 25 centavos y hay también de 50. También de 50. La de 25 centavos, esta es idéntica a la de 25 que había en Argentina hace algunos años. Y todas, pero todas tienen detrás el escudo del país, de Costa Rica, y delante el número. Algo llamativo es que estas no te las dejan entrar al estadio de fútbol, pero es que también miren el tamaño que tienen, es exagerado, parece esas que te ponías acá para darle al barquero, o sea, es exagerado, parece un doblón español realmente el tamaño. Entiendo que, claro, la cancha por ahí, tiraban de estas, te pegan con una de estas, te hacen sangrar la cabeza. Entonces, la cancha de fútbol no te las dejan entrar, están prohibidísimas las monedas, y como les dije, la que más corre, la de 100, las otras, creo que si le da 50 bolilleras se te enoja. Gente, yo espero que nadie se me ofenda, que nadie piense que lo que estoy diciendo va muy en serio. Ustedes, si digo algo mal, me lo ponen en los comentarios. Y de paso, pónganme en los comentarios alguna cosa que a ustedes les sorprenda, algo que ustedes crean que es raro de Costa Rica y yo no dije, me lo ponen ahí, así yo también me entero. De paso, los invito a que se suscriban, a que me sigan y a que se conviertan en miembros o en suscriptores como esta gente hermosa que está aquí, grandes genios. Hugo, actualizar la lista, vamos.